El tema de hoy eh, es, lleva por título Glorificar a Dios. Está basado en el texto que leyó Leila en Juan 17. Nosotros la semana pasada, en el culto, estuvimos escuchando a Guillermo, y Guillermo explicaba el cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y hoy día quiero que conversemos justamente de cómo glorificar a Dios. Porque, por ejemplo, nosotros leemos en la confesión, perdón, en el Catecismo Menor de Westminster y en el Mayor, como pregunta número uno de cuál es el fin principal y más noble del hombre. Y la respuesta a esto es: el fin principal más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero, ¿qué entendemos por glorificar a Dios? ¿O qué es lo cómo pensamos que sucede esto? Probablemente algún hermano de raíz pentecostal piense inmediatamente en las tres glorias de Dios, ¿verdad? Pero, claro, nosotros pensamos, digamos, ¿qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que es glorificar a Dios? Podemos ir al significado de la palabra glorificar, que viene justamente de, lo, de la raíz de exaltar, de dar honra. Y nosotros vemos aquí en este texto que Jesús glorificó al Padre, y al mismo tiempo que nosotros somos llamados a glorificar. Entonces, eh, la predicación de hoy tiene dos puntos, y dentro de estos puntos, dos subpuntos. El primer punto es cómo Jesucristo glorificó a Dios, y el segundo punto es cómo nosotros debemos glorificar a Dios. Y vamos a ver cómo es que Jesucristo glorificó a Dios, porque conocía al Padre y sus deseos, y realizó la obra que Dios le había encomendado para gloria de Dios. Y cómo nosotros debemos glorificar a Dios es también entender que nosotros debemos conocer a Dios y sus deseos, y de esa forma poder realizar las obras para las cuales Él nos preparó. La lectura base que vamos a ocupar del capítulo 17 de Juan se encuentra en los versículos 1 al 5, que dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De estos versículos podemos empezar a responder de cómo Jesucristo glorificó a Dios. Primero que nada, conocía al Padre y sus deseos. Entonces, dado que conocía al Padre y lo que él deseaba, Jesucristo fue obediente. Y ser obediente no consiste en hacer la voluntad propia, sino en hacer la voluntad de otro. En este caso, la voluntad de Dios. Nos podemos ver esto reflejado, que Jesucristo estaba haciendo la voluntad de Dios en varios versículos de este capítulo. Por ejemplo, si nos detenemos en el versículo 6, dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Este he manifestado tu nombre es justamente que les ha enseñado de él, ha enseñado acerca de Dios, ha mostrado a Dios a través de su propia vida
a sus discípulos. En el verso 12, nuevamente nos encontramos con esta referencia a tu nombre. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Acá nosotros vemos que efectivamente Jesucristo estaba cumpliendo su tarea guardando a sus discípulos en su nombre, en el nombre de Dios. Y ninguno de ellos se perdió, excepto el que se tenía que perder para que la escritura fuese cumplida. Porque Jesucristo vino a cumplir toda la escritura y todo lo que se había dicho de él. Asimismo podemos encontrar en el versículo 14 que también al respecto de lo mismo está diciendo, yo les he dado tu palabra. Y continúa diciendo, ¿verdad? Que el mundo los aborreció porque ellos no son del mundo, como tampoco Él es del mundo. Pero yo les he dado tu palabra es, significa justamente de que Él conocía cuál era la palabra de Dios, conocía al Padre, conocía qué era lo que el Padre quería comunicar. En el versículo 18 podemos ver justamente la obediencia de Jesús, donde cuando dice que como tú me enviaste al mundo, Él estaba acá justamente porque fue enviado por Dios Padre. Él estaba aquí para cumplir la misión. Él estaba acá obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque conocía al Padre, conocía sus deseos, conocía cuál era el propósito. Por lo tanto, Él vino de forma obediente. Y de esta forma realizó y acabó toda la obra que Dios le había encomendado. ¿Cuál es la obra que he encomendado? Bueno, que no se perdiera ninguno de los que Dios le había dado, que Él los rescatara, que Él los salvara. Entonces Cristo vino efectivamente a dar vida eterna a todos los que el Padre le había dado. Y esto lo podemos encontrar en varios versículos dentro de este texto. Por ejemplo, en el versículo 2, en la segunda parte, donde el versículo 2 está comentando justamente que has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y aquí nosotros podemos ver una división en que efectivamente Dios le dio potestad o autoría o reinado o dominio sobre todos. Sin embargo, rescató solamente a los que le habían sido dados, porque esta era el plan, porque esta era la obra que le había dado. Y eso mismo nosotros nos encontramos con el versículo 9, por ejemplo, cuando habla o cuando está orando, ¿verdad? Diciendo, yo ruego por estos, y no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Él está intercediendo por aquellos que son suyos. Él está intercediendo por nosotros. Está intercediendo por aquellos que pocos días después iba a hacer su obra expiatoria, para pagar no por los pecados en general del mundo, sino por mis pecados y por tus pecados. Él está rogando justamente por aquellos que vino a salvar. Y esta era la obra que vino a realizar y la terminó, la hizo por completo. Él hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros fuésemos salvos. Y esa es la forma en que Él glorificó a Dios. Si nosotros vemos el contexto aquí de los primeros 5 versículos, está hablando justamente de esto, que la
forma en que Jesucristo glorificó a Dios fue cumpliendo lo que Él tenía que hacer, fue cumpliendo su obra en la cruz, fue cumpliendo este sacrificio expiatorio, para que todo el honor, toda la honra fuese a Dios Padre, para que toda la alabanza fuese a Dios. Entonces ahora nosotros nos podemos preguntar cómo esto nos afecta a nosotros. ¿Cómo es que efectivamente nosotros podemos llegar a pensar, bueno, sí, pero eso lo hizo Jesucristo? Nosotros no podemos ir y salvar a otro. Efectivamente, o sea, ni siquiera nos podemos salvar a nosotros mismos, por algo tuvo que venir Jesucristo. Pero Jesucristo nos dio el ejemplo supremo de lo que es la obediencia y que a través de la obediencia es que nosotros damos gloria a Dios. Porque al ver nosotros la obediencia de Cristo, al ver su sacrificio perfecto, al ver la salvación y la misericordia de Dios, es que nosotros nos volcamos y damos gloria a Dios y alabamos su nombre por la misericordia que tuvo con nosotros. Asimismo, el Señor Jesucristo, como ejemplo, es que nosotros nos da a entender que nosotros también tenemos que conocer a Dios, pero no conocerlo de una forma teórica, sino que de una forma experimental. De hecho, los puritanos, eh, Juan 17:3, lo tomaban como uno de los versículos fundamentales del Evangelio, en donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este texto era fundamental para los puritanos porque justamente entendían que la única forma de poder experimentar la relación con Dios, la unidad de Dios que está descrita en esta oración, era conociendo a Dios, conociendo su propósito, conociendo quién es Él, conociendo sus atributos, conociendo su misericordia, su amor, su justicia, y cómo ellos la podían aplicar en su vida de forma experimental. Y nosotros podemos pensar en este versículo también dentro de este contexto de glorificar a Dios, en el sentido de cómo continúa diciendo hacia el versículo 10, en que tenemos que guardar, perdón, en el versículo 6, de que tenemos que guardar su palabra. Y guardar la palabra, como habíamos eh, comentado en reuniones pasadas, no se trata solamente de recordarla, sino que se trata de poner atención y llevar a la práctica lo que dice. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo nos relacionamos nosotros? Si nosotros nos fijamos, nos está llamando a la unidad, nos está llamando al amor dentro de nosotros. Porque, por ejemplo, en el versículo 7 dice, la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La única forma de poder ser uno entre nosotros y con el Señor es también conociéndonos, es también estando interiorizados unos con otros. Así como tratamos de conocer a Dios en la intimidad, tenemos que conocernos en nosotros. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué son las cosas que necesitamos? ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo nos podemos apoyar? Los versículos 25 y 26 dicen,
Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer, perdón, me moví, y les he dado a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Entonces, aquí podemos ver la relación que está entre conocer al Señor, conocer que Él es nuestro Mesías, conocer el nombre de Dios, lo que significa, y también eh, esta relación, cómo se da justamente en el amor, que es tal cual como el amor con que nos ha amado Dios, nosotros también nos tenemos que amar entre nosotros. Y de esta forma nos provee de esta comunión. De esta forma es que podemos llegar a ser uno entre nosotros y con el Señor. ¿Y cómo practicamos esto? Y ahí me voy a salir del texto base y voy a leer primera de Juan 4:20, que dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso. Pues aquel que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor a Dios lo ponemos en práctica justamente amando a nuestros hermanos. Y amar a nuestros hermanos no significa solamente, oh hermano, qué gusto verte, darle un abrazo, ¿verdad? Sino estar preocupados de él también durante la semana, de llamarnos por teléfono, de poder saber si es que necesitamos alguna cosa. Y esto es parte de las buenas obras que Dios preparó de antemano, tal como dice en Efesios 2, que dice, porque hechuras suyas son, porque somos hechura de Dios, creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin que las pongamos en práctica. Y claro, nosotros podemos llegar y decir, ¿cómo es que esto glorifica a Dios? Y es de la misma forma en que nosotros podemos ver a Jesucristo cumpliendo su obra salvadora y que nos lleva a nosotros dar gracias a nuestro Señor, darle la honra, darle el honor que corresponde. También nosotros cuando vemos a los hermanos que están poniendo en práctica las buenas obras, nos lleva a lo mismo, a dar gracias a Dios, a dar la gloria a Él. Y nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿cuáles son estas obras que Dios preparó de antemano? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? La carta de Tito, por ejemplo, menciona muchas cosas. La carta de Tito es cortita, tiene 3 capítulos nada más. Les invito a leerla completa, se puede leer en un ratito. Y menciona muchas cosas. Menciona, por ejemplo, enseñar a otros, corregir a otros, respetar, ser prudente, obedecer, hacerle caso a las autoridades, evitar los pleitos, evitar las calumnias, entre muchas otras cosas. Y claro, eso nosotros podemos decir, ah, no, si yo eso lo sé. Pero la palabra del Señor nos invita a hacer la palabra, no solo escucharla, porque dice que de esta forma nosotros nos engañamos a nosotros mismos, que es lo que dice, por ejemplo, Santiago 1:22. Y en el mismo libro de Santiago también nos invita, en el sentido que nos dice que la religión pura y verdadera, a los ojos de Dios, consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo nos corrompa. Y esto es justamente preocuparse de la gente que está necesitada. En esa época los más necesitados eran justamente los huérfanos y las viudas, porque no tenían un padre ya, que era justamente por los cuales se iba dando la heredad y la posesión de la tierra, y que eso significaba que podían tener cultivos y podían tener ganancias de la tierra, sino que ellos eran justamente los desprovistos de estas posibilidades.
humanos que están en ese. Y esto tenemos que estar pendientes que es para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. No para que digan, oh, el hermano Roy, qué bueno es. No, no tenemos que dejar que el mundo nos corrompa, porque fácilmente nos podemos quedar con esa gloria que no corresponde a nosotros, sino que corresponde a Dios. Cuando nosotros estamos haciendo cosas, no es para hacernos sentir bien a nosotros mismos, o porque yo quiero ayudar, y que pucha que soy bueno, y me miro al espejo y digo, hoy día amanecí más bueno que nunca. No, sino que es justamente para poder darle la gloria a Dios, que a través de nuestras acciones el mundo pueda conocer al Señor. Porque nosotros podemos saber muchas de estas cosas, podemos tener el conocimiento, pero si no las ponemos en práctica, nos estamos engañando. Recordemos también lo que decía el mismo Señor Jesucristo en Mateo 7:21, cuando decía, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto nos lleva a pensar que tenemos que conocer efectivamente cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad que quiere de nosotros, que conocer al Señor en su plenitud. Pero este conocer al Señor implica que no solo es un conocimiento teórico, no es algo que nosotros podamos leer nada más sin que nos lleve a la acción. Porque el tener al Señor nos tiene que mover, nos tiene que impulsar, nos tiene que llevar a realizar lo que Él quiere. Y Él no quiere que nos quedemos sentados mirándonos, no, sino que quiere que nosotros hablemos de Él a otras personas. Quiere que nosotros oremos por otras personas. Quiere que nosotros estemos preocupados por nuestro prójimo. Finalmente, conocer a Dios y creer en Él nos tiene que llevar a demostrar el amor a nuestros hermanos y al prójimo. Y este amor no consiste solamente en un amor de día domingo, consiste en un amor diario. El amor debe ser práctico. No saco nada, por ejemplo, con yo decirle a Basti o a Jairo, ay, que te quiero, hijo, y lo dejo por ahí botado. Sino que el amor que tengo por ellos me lleva a estar preocupado de que no les falte nada, de que tengan todas las cosas mejor posible, de aconsejarlos, de hablar con ellos. Asimismo tiene que ser con nuestros hermanos. Tenemos que estar preocupados los unos por otros. Tenemos que llamarnos. Antiguamente nos podíamos visitar, hoy día no. Pero sí podemos llamarnos por teléfono, podemos hacer a lo mejor una videoconferencia. Y tenemos que saber cómo es que están para poder orar unos por otros. Preocuparnos entre nosotros, poder soportar la carga en conjunto. Como dice, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Y estas cargas pueden ser espirituales, pueden ser emocionales o incluso a lo mejor financieras. Nosotros tenemos muchos ejemplos dados por muchos de nuestros hermanos en cuanto a la aplicación del amor. Tenemos hermanos que están dando donales. Hay otros que están preocupados del comedor y el ropero solidario. Hay otros que se han preocupado de visitar o llamar a los hermanos. Ver si es que están necesitando algo, alguna ayuda, ya que se pueda canalizar ya sea con el consistorio o con los diáconos. Hay otros que se están preocupando de aconsejar y exhortar a los hermanos. Pero también hay hermanos que no se están moviendo, que están un poco como compadecidos de sí mismos en estos momentos de aflicción. Y yo les invito también a poder colocarse en contacto con otros hermanos,
y tener la confianza de decir qué es lo que les está sucediendo, cómo se sienten, cómo, cómo les ha afectado todo esto. A lo mejor emocionalmente, a lo mejor financieramente, a lo mejor espiritualmente, para que podamos juntos, como una comunidad, unos con otros, soportando la carga del otro. Y todo esto no para decir, oye, hermano, qué bueno es que es, me estuvo ayudando mucho. No, todo esto es para la gloria de Dios. La única forma de darle la gloria a Dios es a través de nuestras acciones, porque a través de nuestras acciones mostramos efectivamente qué es lo que estamos creyendo, qué es nuestra concepción de nuestra fe, porque la fe sin obras es muerta. Y esto no es para ganar nuestra salvación, no, esa obra fue la que hizo Jesucristo. Esto es solamente para darle la gloria y honra a Dios, porque Él nos salvó. Y nosotros en ese sentido estamos en deuda con el Señor.